sigue siendo la misma. Y ella es la responsable, es la asesina, es la que destruyó pues todo el arte del mundo náhuatl. Pensamos que el arte es inherente a la humanidad, es parte de todas las civilizaciones que han nacido en el planeta Tierra. Por ejemplo, en el corredor Mesopotamia-Egipto, ¿qué no decir acerca del arte? Tanto que decir acerca de su arte. ¿Qué no decir de la India, por ejemplo, del Valle del Indo, donde otro de los focos donde surgió la civilización? O de China, por ejemplo, que tiene arte milenario. China es sorprendente. Los chinos de hoy siguen hablando chino como hace 4000 años. Es una civilización viviente. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestro arte? El de nosotros, los mexicanos. Pues nosotros lo que vemos es que en la escuela, en las escuelas oficiales, claro, públicas y privadas, nos enseñan que todo nuestro arte viene de Grecia y de Roma, porque nuestra historia solo tiene sentido a raíz de la conquista. Entonces, cuando ustedes van a las escuelas, pues ya ven que estudian todo lo de la Grecia, que su filosofía, que sus matemáticas, que sus esculturas, que su arquitectura, y de ahí se pasan a Roma, y de ahí se pasan a la Edad Media con sus catedrales, el gótico, de ahí se viene el Renacimiento, y después se viene la Ilustración, y ya después la época contemporánea, y llegamos al presente, y ahí vienen un chingo de nombres de arte, ¿no? Que premodernismo, que postmodernismo, y que postmodernismo, y así hartas corrientes, ¿no? Bueno, pues hasta donde nosotros lo vemos, todo ese arte viene de Occidente, y es parte de la imposición civilizatoria que se ha hecho a nosotros, los pueblos originarios. Y no decimos que esté mal, que no la debamos conocer. No somos expertos en ese tipo de arte, pero algo sabemos del arte occidental, algo hemos visto de ellos. Pues aquí está esa pintura que ahorita no se ve, ¿no? Por los poemas, La creación de Adán se llama, ¿no? Y está en el Vaticano. La hemos visto ahí en el Vaticano. Es bella, ¿no? Pero no, lo nuestro no es el arte occidental. Lo nuestro es otro tipo de arte. De eso es de lo que podemos hablar. Miren, ya les contamos que nosotros somos integrantes del Congreso Nacional Indígena. Y entre los eventos que organiza el CNI, no solamente hace congresos como el quinto que vamos a celebrar en octubre, sino otro tipo de eventos. Está uno que se realizó en 2007, allá en la tierra de los yaquis, en Bicam. Se llamó Encuentro Continental de los Pueblos Indígenas de América. Fue algo importantísimo, porque ahí estuvieron representantes de los pueblos indígenas de todo el continente americano. Y ahí estuvimos nosotros, claro, escuchando principalmente, pero también un poquito hablando, diciendo nuestra palabra. De ahí solamente quiero comentar un par de cosas. Lo que nosotros escuchamos en ese encuentro continental en 2007 es que, por ejemplo, habló la representante de una de las naciones indígenas que están en el Canadá, en esa provincia que hoy todos conocen como British Columbia. La verdad es que uno se va con la finta y se cree que Canadá es un país bonito, ¿no? Pacifista, así nos lo pintan, pero no es cierto. También hubo exterminio cultural de parte del gobierno canadiense hacia las naciones indígenas. Entonces esta mujer canadiense que habló ahí en Bicam, ahí ella al frente, la escuchamos, ella decía que cuando llegaron los cristianos nos enseñaron que lo sagrado estaba arriba, en el cielo, y que mientras nosotros les creímos y veíamos hacia arriba, ellos se adueñaron de todo lo que es o era nuestro. Y entonces esta mujer decía el bosque, decía el lago, decía todo lo que hay en su entorno, pero también nos hacía un llamado. Decía: hermanos, ya es hora de bajar la vista, no hay nada sagrado allá arriba, lo sagrado está aquí, en la tierra. O sea, sagrado es nuestro bosque, sagrado es nuestro lago, sagrados son los animales, sagrado es todo. Pues esa era una de las voces del Canadá. Y otra, al extremo sur del continente, era la de un representante de un pueblo indígena del Ecuador. Este hombre no se andaba sin rodeos, así bien tranquilo, platicando con su traje típico,
decía palabras más, palabras menos, decía hermanos, y es hora de que abramos los ojos. La cruz no es otra cosa más que el símbolo de la masacre de nuestros pueblos. Con esto que les digo, lo que les quiero decir es que algo está pasando en el continente americano. Es el resurgimiento, como dicen los zapatistas. Un mundo, una civilización, la cristiana occidental, ya lo dijimos, se está derrumbando. Y lo vemos por todos lados, a donde quiera que veamos, ¿no? En la economía, en las finanzas, en la política, en lo militar a nivel mundial. Se está derrumbando una civilización y otra está resurgiendo. ¿Qué es esta? La que se originó en esta parte del planeta Tierra, lo que hoy conocemos como Mesoamérica, que es una palabra de la academia, claro, pero nosotros decimos los pueblos indígenas de América, del norte, del sur, del centro. Pues eso es lo que vemos que está pasando. Entonces desde ahí es desde donde podemos hablar, desde ese arte, del arte de los pueblos originarios. Entonces miren, de lo que es el arte para nosotros, pues es algo que le conocemos como la Toltecayo. Entonces nada más les quiero compartir aquí unas palabras de un libro que escribimos hace tiempo, el primero que escribimos de hecho, es este que se llama El otro rostro de la Guadalupana. Es una joya porque se editaron 1000 ejemplares y se acabaron. Si quieren uno, pues ya no hay, ¿no? El que tenga que lo cuide para venderlo caro después. Pues no sé si va a venir una segunda edición o no, pero pues de la primera ya se agotó. Entonces bueno, ese era un intento por decir ciertas cosas, pero hay un capítulo que me parece es el antepenúltimo que habla precisamente de lo que es el arte. Y nada más son unos pequeños, bueno, algunos párrafos que les quiero compartir de lo que es el arte para el mundo náhuatl. Entonces dice así como... bueno, y también otra cosa es que este libro fue editado en 2003, es una edición propia, chafa, es copyleft, no es copyright, o sea que lo pueden copiar y hacerle lo que quieran, no hay derechos de autor, hay izquierda de autor. Coincide porque fue precisamente en 2003, en septiembre, en el equinoccio ¿cómo se llama? De otoño, cuando se inauguró este caracol que canta el universo. Si hacen la cuenta, pues este próximo septiembre, equinoccio, estaremos celebrando 13 años de existir en este lugar, pues ya como caracol. Pero voy a las palabras de lo que es el arte. Entonces dice así: en la cultura náhuatl, el artista es el ser humano que ha alcanzado la plenitud anhelada, ha sobrepasado la condición de un simple mortal, ha dejado de ser un hombre de la tierra, se ha acercado a lo sagrado, ha logrado que Dios entre en su corazón, que es tanto como decir que tiene la verdad y fundamento mismo de su ser. Es pues el artista náhuatl un corazón endiosado, un yolteotl, casi se diría un visionario, que por tener en sí su verdad es asimismo creador de cosas divinas, o sea, que diviniza con su corazón a las cosas. Yolteotl significa Dios en su corazón, o corazón endiosado. Así designaban los nahuas al supremo ideal humano de sabio y de artista. Teniendo a Teotl en su corazón, Yolotl, su pensamiento y su acción lo llevaban a endiosar a las cosas, o sea, a crear. En cuanto a artista, lo que hoy llamamos obras de arte, y en cuanto a sabio, a penetrar por la vía del flor y el canto en los secretos del saber, que luego debían transmitirse a los jóvenes en los Calmecac. El Yolteotl, el artista, es el heredero de la antigua tradición, es el que dialoga con su propio corazón, el que habla los viejos mitos, las tradiciones, las grandes doctrinas de la religión y la filosofía náhuatl. Dialogando con su corazón, podrá traer al fin sobre sí mismo la divina inspiración. Se convierte entonces en un corazón endiosado, que equivale a decir a un visionario, anhelante de comunicar a las cosas la inspiración recibida. Podrá ser el papel de amate de los códices, el lienzo de una tela o un muro, la piedra, los metales preciosos, las plumas o el barro. El proceso psicológico que ha precedido a la creación artística logrará entonces su culminación.
El artista, el corazón endiosado, es dueño de una personalidad, de un rostro y un corazón verdaderos. Se esfuerza y se angustia por introducir lo sagrado en las cosas. El Yolteotl es aquel que introduce el simbolismo de la divinidad en las cosas. Crea entonces enjambres de símbolos, como por ejemplo el calendario azteca. Incorpora al mundo de lo que no tiene alma la metáfora de la flor y el canto, y permite que la gente del pueblo, viendo y leyendo en las piedras, en los murales, en las pinturas y en todas sus obras de arte, esos enjambres de símbolos, en esos enjambres de símbolos encuentren la inspiración y el sentido de sus vidas aquí sobre la tierra. Al explicar el origen de todas esas creaciones de los toltecas, los nahuas nos ofrecen la visión ideal de la antigua cultura, de la que los nahuas posteriores, incluyendo a los aztecas, afirmaban ser sus herederos. Y viene un poema antiguo. Los toltecas eran gente experimentada, todas sus obras eran buenas, todas rectas, todas bien hechas, todas admirables. Sus casas eran hermosas, sus casas con incrustaciones de mosaicos de turquesas, pulidas, cubiertas de estuco, maravillosas. Lo que se dice una casa tolteca, muy bien hecha, obra en todos sus aspectos hermosa. Pintores, escultores y labradores de piedras, artistas de la pluma, alfareros, hilanderos, tejedores, profundamente experimentados en todo, descubrieron, se hicieron capaces de trabajar las piedras verdes, las turquesas. Conocían las turquesas, sus minas, encontraron las minas y el monte de la plata, del oro, del cobre, del estaño, del metal de la luna. Eran toltecas, estos toltecas eran ciertamente sabios, solían dialogar con su propio corazón, hacían resonar el tambor, las sonajas, eran cantores, componían cantos, los daban a conocer, los retenían en su memoria, divinizaban con su corazón los cantos maravillosos que componían. Pues es así como la palabra tolteca llegó a significar en lengua náhuatl lo mismo que artista. En todos los textos en los que se describe la figura y los rasgos característicos de los artistas, se dice siempre de ellos que son toltecas, que obran como toltecas, que sus creaciones son frutos de la toltecayo. Todos los nahuas atribuían el origen de su arte a la cultura tolteca. Otro poema. Tolteca, el artista, discípulo, abundante, múltiplo, inquieto. El verdadero artista, capaz, se adiestra, es hábil, dialoga con su corazón, encuentra las cosas con su mente. El verdadero artista todo lo saca de su corazón, obra con deleite, hace las cosas con calma, con tiento, obra como un tolteca, compone cosas, obra hábilmente, crea, arregla las cosas, las hace atildadas, hace que se ajusten. Y otro poema. Los toltecas eran sabios, la toltecayotl, el conjunto de sus artes, su sabiduría, todo procedía de Quetzalcóatl. Los toltecas eran muy ricos, eran muy felices, nunca tenían pobreza o tristeza. Los toltecas eran experimentados, tenían por costumbre dialogar con su propio corazón, conocían experimentalmente las estrellas, les dieron nombres, conocían su influjo, conocían bien cómo marcha el cielo, cómo da vueltas. El auténtico sabio y artista debía hacerse dueño de lo negro y lo rojo, la sabiduría, las tintas que daban forma a los símbolos y a las pinturas de los códices, pero en tanto que podía llegarse a la plenitud anhelada, a la iluminación, a convertirse en un yolteo, había que consagrarse en la tierra, imitando la sabiduría del dios dual a la creación de la toltecayo, el conjunto de las artes e instituciones de los toltecas, de la cultura náhuatl. Y es que esos toltecas no son otros que los teotihuacanos. Entonces, por eso decíamos que así como para los europeos de hoy, o sea, los alemanes, los italianos, los franceses, los españoles, ven el origen de su cultura y de su arte en Grecia y en Roma, nosotros los nahuas
vemos el origen de nuestra cultura y de nuestro arte en la antigua Teotihuacán. ¿Y quiénes vivieron en esa Teotihuacán? Pues los toltecas. Y viene lo que es un pintor para el mundo náhuatl. La figura del tlacuilo, pintor, era de máxima importancia dentro de la cultura náhuatl. Él era quien pintaba los códices y los murales. Conocía las diversas formas de escritura náhuatl, así como todos los símbolos de la mitología y la tradición. Era dueño del simbolismo, capaz de ser expresado por la tinta negra y roja. Antes de pintar, debía haber aprendido a dialogar con su propio corazón. Debía convertirse en un yolteotl, en el que había entrado todo el simbolismo y la fuerza creadora de la religión náhuatl. Y por último, un poema a los pintores. El buen pintor, el tolteca de la tinta negra y roja, creador de cosas con el agua negra. El buen pintor, entendido, Dios en su corazón, que diviniza con su corazón a las cosas, dialoga con su propio corazón, conoce los colores, los aplica, sombrea, dibuja los pies, los rostros, traza las sombras, logra un perfecto acabado, como si fuera un tolteca, pinta los colores de todas las flores. Pues bueno, esas son nada más algunas ideas de lo que es el arte para el mundo náhuatl, pero creo que son suficientes para darse cuenta de que el arte náhuatl es diferente al arte europeo, así como el arte europeo es diferente al arte chino, o al arte de la India, o al arte de los árabes. Pues ya lo vieron ustedes que aquí tenemos algo que se llama el Centro de Estudios Guadalupanos Amoxcali. Bueno, la palabra en sí, Amoxcali, pues significa la casa de los libros. El Amoxtli, pues se dice que es el libro, los que están así doblados a la manera de biombos, ¿no? Y que se extienden. Entonces, bueno, ahí en la casa de los libros, o sea, en nuestro SEGA, pues tenemos varios libros, ¿no? Es la casa de los libros. Y lógico sería que no hubiera libros ahí. Pero hay dos libros que son auténticas joyas, en verdad invaluables. Pues uno de ellos es el que se conoce como el Códice Borgia, que lo tengo aquí. Pues alguno de ustedes ya lo ha visto, ¿no? Si lo extiende, mide varios metros, ¿no? Es, como les decía, la manera de los biombos, ¿no? Bueno, amplia es la historia de este códice. Lo único que puedo decir por ahora es que el original se encuentra en el Vaticano. Su último poseedor fue el cardenal Giuseppe Borgia, y por eso es que se le conoce como el Códice Borgia, por el nombre de su último poseedor. Pero bueno, el original lo tienen allá y pues no queremos que nos lo regresen algún día. Pero afortunadamente se han editado copias facsimilares, o sea, copias que son igualitas al original, así como está ¿no? Con pedazos de pintura caída, con las primeras hojas quemadas, porque se supone que este códice ya estaba destinado a la destrucción, y algún curioso, en los autos de fe, que es cuando la Iglesia Católica se ponía a quemar todo. Acuérdense que orgulloso Zumárraga reporta que destruyeron en un lapso de unos cuantos años, destruyeron cientos de pirámides de Teocalis, y también reportan que la biblioteca de Texcoco estuvo ardiendo por 3 días y 3 noches, lo que da a entender el número de códices que había en esa biblioteca. Acuérdense que Texcoco era como la capital cultural del mundo náhuatl en la época de la conquista. Entonces sus bibliotecas debieron haber sido enormes. Yo me imagino algo así como la biblioteca de Alejandría, y no estoy exagerando, así como todos se maravillan por la biblioteca de Alejandría, pues Texcoco seguramente tenía una biblioteca gigante, ¿no? Era todo el acervo que se encontraba ahí. Pero bueno, la cosa es que todos los códices fueron quemados, la mayoría, y unos cuantos se salvaron como meras curiosidades. Pues bueno, este es uno de ellos, ¿no? En náhuatl le dicen el Teomoxtli, y ya hemos dicho que es muy valioso para nosotros porque fue pintado aquí, o sea, en esta región, en la Mixteca poblana. O sea que podemos decir con toda seguridad que fue pintado por nuestros ancestros, o sea, los abuelos de nuestros abuelos. Alguien por esta región pues lo pintó, y hoy en día lo podemos conocer, y ahí está, ¿no? Bueno, pues es una de las joyas que tenemos ahí
en el SEGA. Lo digo porque cualquiera que esté interesado en saber acerca del arte náhuatl, no son suficientes las buenas intenciones, ni tampoco la masturbación mental, o sea, ponerse a imaginarse cosas que nunca fueron, porque a veces es bonito, ¿no?, inventar utopías y pensar que el mundo antiguo, el mundo indígena, el mundo náhuatl, fue la utopía más acabada, y no es cierto. No es cierto, tuvimos conflictos también, errores y fallas. Pero quien quiera conocer algo acerca del mundo náhuatl, eso no va a salir de la imaginación, hay que recurrir a las fuentes, ¿no? O sea, a las ruinas arqueológicas, a los restos que hay escultóricos en los museos, pero esta es una fuente importantísima para conocer el arte náhuatl. El tema principal de este libro es religioso, o sea que quien quiera saber no solamente sobre el arte náhuatl, sino sobre el antiguo pensamiento náhuatl, pues esta es la primera fuente que hay que consultar. Y pues hay que aprender a pintar, ¿no? Otro arte, el arte es el arte náhuatl, ¿no? Bueno, y otro de los libros que tenemos ahí en el SEGA, de las joyas que tenemos, pues es este, no sé si lo conozcan, se llama Cantares Mexicanos, son 3 tomos, nada más traje uno para que lo vean, ¿no?, para que vean que sí es cierto que lo tenemos, que no estamos mentirando. Los otros 2 tomos están ahí en el SEGA para quien los quiera ojear. Con toda confianza cualquier interesado puede venir a consultarlos, a leerlos, a compartirlos, ¿no?, pues sí, a eso. Este le conocen como el Códice de la Poesía Náhuatl. Este lo encontraron allá a finales del siglo XIX, estaba ya arrumbado, una carpeta de papeles viejos amarillentos. Lo encontró José María Vigil, que era el director de la Biblioteca Nacional. Entonces aparece esto y llama mucho la atención porque está escrito en náhuatl. Pero lo que más llama la atención es que este contiene textos que no tienen el menor sesgo cristiano, o sea que fueron tomados directamente de gente a mediados del siglo XVI, cuando estaba la guerra de conquista, la conquista espiritual, la guerra, el inicio de la guerra capitalista. Y entonces ellos lo que hicieron fue hablar, platicar los poemas que cantaban, que decían los cuicas, ¿no?, los cantos. Y entonces ya alguien que conocía el alfabeto latino, que a veces eran pues los propios náhuatl que estudiaban en los colegios, como en el de Santa Cruz de Tlatelolco, por ejemplo, pues ya los transcribían en el alfabeto latino, y es como los tenemos hoy. Entonces son auténticas joyas porque de verdad ahí está el pensamiento náhuatl. Como decía hace rato, no se trata de inventar lo que a nosotros nos gustaría que haya sido el mundo antiguo. La única forma que tenemos pues es recurrir a las fuentes, y estas, de verdad, créanlo, son 2 fuentes riquísimas, vastísimas, para conocer el antiguo pensamiento náhuatl y el arte náhuatl, claro. Entonces, pues aquí hay poemas preciosos que no tienen la más mínima influencia cristiana, son auténticos textos de la tradición náhuatl, y hay otros, porque también los hay, que como ya decía el Excel, tienen interpolaciones cristianas, que lo que son es que son poemas que les pusieron ahí palabras cristianas, como ángeles, como Cristo, como Virgen María, pero que se las pusieron con toda intención para salvarlos de la destrucción. Porque imagínense, si un escritor escribía algo que no dijera palabras cristianas en plena guerra de conquista, pues ya se imaginarían lo que le iba a pasar, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, del hijo de el nieto de Nezahualcóyotl, el Ometochtzin, fue quemado vivo porque no quiso renunciar a su religión. Entonces la Iglesia Católica lo quemó en octubre de 1539. Entonces la situación era grave, no es un juego esto de la destrucción cultural. Piensen ustedes en, por ejemplo, la invasión de Estados Unidos a Irak. ¿Por qué toda la destrucción cultural? No es porque sean unos despistados, sino que es una estrategia más en el plan de la guerra. Destruir al otro es humillarlo, y la manera de humillarlo es destruir su cultura y su arte. Entonces, todas las guerras de invasión, todas las guerras de conquista tienen ese factor o ese denominador común, la destrucción cultural. Y nosotros, pues no fuimos la excepción. Había que destruir con propósito todo este mundo. Pero bueno, lo que nosotros estamos cuestionando